Hola, me presento, mi nombre es María Alejandra Galindo y junto a mis compañeros Luisa Fernanda Orozco Rojas, Jean Manuel Ferro Santos y Miguel Ángel Rubio Tolosa les vamos a presentar la máquina de Van der Graaf, la cual fue nuestro proyecto de aula de electromagnetismo. Pero antes de iniciar debemos saber qué es una máquina de Van der Graaf. Bueno, esta es un generador electrostático que es capaz de producir altísimos voltajes mediante el transporte mecánico de cargas eléctricas. Su funcionamiento se basa en dos etapas clave. La primera, una correa aislante que adquiere carga negativa por fricción en su base. Y la segunda es que esta carga se transporta hacia una esfera metálica conductora hueca en la parte superior, donde se acumula debido a la repulsión electrostática entre cargas iguales. Como resultado, pueden alcanzarse diferencias de potencial de cientos de miles de voltios, lo que permite demostraciones espectaculares de fenómenos electrostáticos, como la dispersión de carga en cuerpos conductores o la generación de pequeñas descargas eléctricas. Antes de comenzar a hablar sobre los cálculos que se utilizaron para la máquina de Van der Graaf, primero vamos a establecer los datos principales con los cuales hicimos los cálculos. La primera siendo el radio de la esfera, que fue 0,05 metros, la constante de permitividad y la constante de Coulomb. La estimación de la capacidad de la máquina se realizó modelando la cúpula como una esfera suspendida en el aire. Para ello se utilizó la siguiente fórmula correspondiente al potencial eléctrico generado por una esfera con carga, para luego despejar la carga Q de esa misma y reemplazando esa variable en la ecuación normal de capacitancia. Para el cálculo del voltaje máximo se usa la expresión del campo eléctrico cerca de la superficie de una esfera cargada. Puesto que el aire seco soporta un campo eléctrico máximo de aproximadamente 3 por 10 a la 6 voltios por metro, al superarse ese valor, el aire se ioniza, se vuelve conductor y se produce una descarga. Por lo tanto, despejando el voltaje a partir de esa expresión, se obtiene la ecuación 2. Y reemplazando los datos en esa ecuación, el voltaje final resulta ser 1,5 por 10 a la 5 voltios. Bueno, vamos a hablar sobre el cálculo de la carga eléctrica, que se utilizaría la fórmula que está en la primera imagen, que es Q igual a C por V, que en sí Q es la carga eléctrica en coulombs, C es la capacitancia en faradios, V es la diferencia de potencial o voltaje. Y lo que hacemos es reemplazar como está en la segunda imagen y nos daría un total de 8,34 por 10 a la C coulombs. Ahora hablaremos sobre el cálculo del campo eléctrico, que estamos calculando el campo eléctrico generado por una carga puntual en un punto situado a cierta distancia de ella, que la fórmula es E campo eléctrico que se mide en newtons por coulomb o voltios, K constante de Coulomb, Q carga eléctrica en coulombs, R al cuadrado la distancia desde la carga del punto donde se calcula en metros. Entonces sustituimos o reemplazamos, que ahí está en la imagen 2, que eso nos daría igual a 3,0024 por 10 a la 6. Bueno, por último, en esta diapositiva se presentan los resultados obtenidos a partir de los cálculos realizados. Primero tenemos la capacitancia, que fue de 5,56 por 10 a la menos 12 faradios. Esta magnitud indica la capacidad del sistema para almacenar carga eléctrica. Luego el voltaje máximo, que fue de 1,5 por 10 a la 5 voltios, que representa la mayor potencia eléctrica permitida antes de una posible ruptura eléctrica. A partir de estos valores se calculó el campo eléctrico usando la fórmula de Q, que es igual a C por V, y obtuvimos 8,34 por 10 a la 7, y finalmente aplicando la fórmula del campo eléctrico con una distancia de 5 centímetros se halló el campo eléctrico aproximadamente, que es igual a 3,0024 por 10 a la 6, lo cual representa la intensidad del campo generado por la carga en este punto. Acá podemos observar algunas imágenes en lo que fue la creación de la máquina. Y a continuación vamos a mostrar algunos videos de lo que fue la creación de esta y al final un video de la máquina en funcionamiento.